tenemos que replantear la dieta nacional. Hay que promover, por ejemplo, el consumo de proteínas alternativas a la del pollo, principalmente, que se está encareciendo, del pollo y el huevo. Tendremos que complementarlo con quinoa, frijoles. Ahora nosotros vamos a enlazarnos vía Zoom con Carlos Lozada, director de Desarrollo Ganadero del Ministerio de Agricultura. Muy bien, yo no sé si él tiene que ver con esto, pero le voy a pedir su opinión porque lo que nos acaba de contar este agricultor es dramático. Bienvenido, señor Lozada, a Exitosa Perú. Muy buenos días, Karina, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué se puede hacer desde el Ministerio de Agricultura, que es un ministerio bastante movido y ahora con muchísima, siempre ha tenido importancia, siempre, por supuesto, porque los agricultores nos dan de comer, pero ahora más frente a una posible crisis alimentaria? ¿Por qué está sucediendo esto de que hay agricultores que se sienten abandonados? Bueno, la comunidad de agricultores en el Perú es la más grande que podemos tener por profesión. Son más de 3 millones de agricultores, de familias agricultoras. Entonces, un tercio de nuestra población son agricultores y están en los lugares más lejanos y ciertamente menos atendidos por el Estado. Esta es una tarea pendiente que el Estado arrastra y que permanentemente trata de cubrir mejor, pero no es sencillo, es algo complejo. Ahora, con esta escasez de fertilizantes, se está intentando paliarla con una importación, pero no va a ser suficiente. Eso no es todo, no son todas las medidas que se pueden tomar. Por supuesto que tenemos que voltear los ojos a los abonos orgánicos, no solo los estiércoles, que principalmente ellos ya se venían usando. Tenemos que cuidar a todos los residuos vegetales, residuos de cosecha. Por ejemplo, la paja del arroz, después de la cosecha del arroz, esa paja, en lugar de ser quemada, puede ser compostada para volverlo un fertilizante orgánico, o también puede servir de alimento para las vacas, y usando nitrógeno no proteico, urea, las vacas pueden convertir eso en proteína, en valiosa proteína verdadera para la alimentación de nuestra población. Y ese tipo de estrategias son las que estamos promoviendo y difundiendo en la medida de nuestras posibilidades. Usted me dice que hay estrategias, que están generando estrategias para tratar de paliar esta falta de fertilizantes y además la crisis que se podría venir, la crisis alimentaria. ¿Por qué las estrategias no están llegando? Estamos hablando de Piura, estamos hablando de Huancabamba, estamos hablando de personas que tienen luz, teléfono, tienen maneras de conectarse con el resto del Perú, con la capital. Ven televisión y mire que tenemos lugares que no tienen esos accesos y no han podido en realidad mejorar su producción y tienen problemas hace un año. ¿Por qué de estos problemas? ¿Por qué no conocen de estas estrategias y se sienten olvidados? Mire, tenemos que mejorar mucho nuestras estrategias comunicacionales, eso es muy cierto. Estamos enfrentando unas circunstancias nuevas, pero de todas maneras hay experiencias diversas que se tienen que poner juntas y articularlas con los gremios, con los productores, con los gobiernos regionales. Este es un trabajo que involucra a los 3 niveles de gobierno. Tenemos que replantear la dieta nacional. Hay que promover, por ejemplo, el consumo de proteínas alternativas a la del pollo, principalmente, que se está encareciendo, del pollo y el huevo. Tendremos que complementarlo con quinoa, frijoles.
Los frijoles pueden hacer una alternativa muy importante en estos tiempos porque son una leguminosa que además requiere menos fertilización, ¿no? La leguminosa aprovecha el nitrógeno del aire y no necesita un fertilizante sintético adicional para cubrir sus necesidades de nitrógeno. Muy bien, entonces yo quería preguntarle también, hay que en realidad sí, ser muy persuasivos mediante los medios de comunicación, este tipo de entrevistas, unas campañas que lleguen a todos los agricultores. Le estoy poniendo el ejemplo de estos agricultores, de este agricultor que se ha visto muy golpeado desde hace un año por una plaga y que lamentablemente no puede salir de ese hoyo y que está pidiendo ayuda. Usted lo habrá escuchado. También le hice una pregunta. ¿Va a haber una crisis alimentaria? Ya se está sintiendo en nuestro país por la falta de fertilizantes. Nosotros en Exitosa estamos yendo a las chacras, estamos hablando con los agricultores y todos nos dicen lo mismo. Todos se están viendo afectados, los ganaderos, los polleros, la falta de huevos también, porque no hay gallinas, no tienen cómo alimentarlas. Entonces, ¿por qué el presidente de la República? Yo quiero que usted me responda como técnico, porque el presidente de la República nos dio un mensaje diciendo que la hambruna va a llegar solamente para los ociosos, y hemos entrevistado a gente que trabaja. La crisis alimentaria es un fenómeno muy real y es a nivel global. Por supuesto que nos afecta a nosotros en el Perú y requiere una respuesta articulada y seria de los diferentes estamentos de nuestro país. Te estaba comentando cómo se están encareciendo una serie de productos importados principalmente u otros que dependen de los fertilizantes. Tenemos que promover seguramente la pesca para consumo humano, para ofrecer más proteína de pescado. Tenemos que promover el cultivo de leguminosas, la utilización de los residuos de cosecha para la ganadería. La ganadería tiene que utilizar más rastrojos actualmente no usados, como las pajas de arroz, por ejemplo, que se pueden amonificar con urea y eso servir como fuente proteica para que entonces buscar todas esas salidas, pero se tiene que hacer de inmediato, ¿no? Y con campañas muy agresivas para que nuestros agricultores no estén pasando estas penurias que pasan y que nosotros las estamos informando todos los días. Y ahora le quería preguntar también sobre el tema de la leche. Hay un déficit de leche en nuestro país, por eso era que se importaba la leche en polvo, ¿no? Pero ¿se puede revertir? Es decir, ¿hay posibilidades de que nosotros podamos criar más vacas, tener más leche, o esto es imposible y más en esta coyuntura? Yo estoy convencido de que el Perú tiene todas las condiciones para abastecer de todas las necesidades de la población peruana, y no solo las necesidades actuales que se dan con un consumo per cápita de cerca de 80 litros por persona al año, sino llegar a los 100, 120 litros per cápita, que es la recomendación internacional. El Perú tiene las condiciones, pero las tiene todavía con algunas limitaciones. En primer lugar, el gran potencial está en la sierra y en algunos lugares de ceja de selva, porque la ganadería del futuro tiene que ser una ganadería en base a pastos, no una ganadería basada en maíz y soya importados, como es buena parte de la ganadería que abastece a la gran industria hoy en día. Tenemos que promover esa ganadería de la sierra, y uno de los cuellos de botella para hacer realidad ese potencial es invertir en agroindustria, y esa es una prioridad del gobierno, invertir en agroindustria en la sierra principalmente, para permitir que la leche que se produce allá llegue a los consumidores.
Eso lamentablemente no va a suceder en cuestión de pocos meses. Ese cambio va a tardar algunos años, pero esa es en la dirección en la que tenemos que promover a la industria y a los productores. Muy bien, se habló de la gran reforma agraria, de la segunda reforma agraria. Los campesinos, los agricultores, los ganaderos están esperando este cambio y todavía no se visibiliza, ni siquiera las primeras piedras, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que van a poder ver? Yo sé que esto es un gran cambio y que podría tomar años, pero algo hay que comenzar a ver. ¿Qué se está viendo? ¿Qué pueden sentir ya? Yo he hablado hace unos momentos con la presidenta de la Comisión de Agricultura del Congreso de la República y me ha dicho que el Ejecutivo no ha mandado ninguna ley que tenga que ver con el agro, ninguna ley que tenga que ver con la segunda reforma agraria y que más bien a ella le parece que el tema está olvidado de parte del Ejecutivo. Y ustedes son pues el órgano, el ministerio rector, ¿no? Nosotros, personalmente, desde la Dirección de Desarrollo Ganadero, le hemos enviado un proyecto de ley hace un mes y que del cual no nos responde la congresista Vivian Olivos y me encantará conversar sobre eso directamente con ella. Así que no es de que no haya ningún proyecto. No conozco todos los proyectos que puedan haber salido del ministerio, pero de mi dirección ha salido uno a su despacho. Hay cambios, por supuesto que hay cambios. La prioridad es la atención a la agricultura familiar, ese énfasis puesto en el relacionamiento con los gremios para enfocar los problemas que atañen al hombre de campo. Es un cambio. Evidentemente el Estado es pequeño, tiene recursos y fuerzas limitadas, y los cambios no ocurren de la noche a la mañana. En nuestro subsector, digamos, en ganadería, hemos sacado adelante una modificación del reglamento de la leche largamente esperado por los ganaderos. Estamos implementando sistemas de certificación de las queserías artesanales que están adecuadas a la producción artesanal, para promover la producción artesanal, que llegue a mayores mercados y también pueda proveer a los programas sociales del Estado. También estamos trabajando en un programa para mejorar la calidad microbiológica de la leche en conjunto con la industria y Muy los bien, productores. sí, yo recuerdo que usted me ha contado eso en el momento de que se habló de la leche. Me gustaría precisar el tema de este proyecto de ley porque es cierto que la congresista, presidenta de la Comisión Agraria, hablaba de la reforma, de la segunda reforma agraria, y hablábamos precisamente de los caminos y el agua que necesita pues el agro y la ganadería para poder salir adelante. Eso es lo que nos han pedido a nosotros aquí en Exitosa los agricultores y los ganaderos. Eso es lo que les hace falta, ¿no? Entonces, este proyecto de ley que manda su sector, ¿no? Su dirección, que no tiene nada que ver con lo que manda el Ejecutivo en sí, en un paquete, que es lo que ella está esperando. ¿Tiene algo que ver con esto que yo le digo y que nos han comentado los propios agricultores, que necesitan reservorios, que tiene que ver con el agua, que tiene que ver con los caminos, que tiene que ver cómo sacar sus productos? ¿O ya es más especializado, ¿no? Porque es su dirección, ¿no? Por supuesto, nuestra dirección es de ganadería, pero justamente apuntamos a cubrir una necesidad muy importante del sector. La propuesta es la regulación de la cadena láctea. Necesitamos una ley regulatoria y que es un clamor de los productores lecheros, principalmente del Perú, que es imprescindible sacar adelante, y eso es un trabajo que tenemos que hacer conjuntamente con el Congreso. Muy bien. ¿Cuál es la situación
de los ganaderos en este momento? Porque ellos también se van a ver impactados, así como nos han comentado las personas, los empresarios que crían gallinas y que ya no tienen el trigo y que ya se están viendo disminuidos en un 15% la producción de gallinas y también de huevos. ¿Cómo se ve impactado con esta crisis alimentaria la subida de también del trigo? No sé si tiene algo que ver con la comida de las vacas. ¿Cómo se ve impactado el tema de los ganaderos y también de la leche con esta crisis alimentaria mundial? Los granos que alimentan a los animales, ya sea los pollos, las gallinas, los cerdos y las vacas, son principalmente maíz y soya. Son los mismos. Sí, son los mismos. Estos han subido enormemente de precio y la situación la llevan más grave los ganaderos, porque mientras que productores de pollos y huevos y cerdo trasladan el incremento de costo a su precio de venta, por eso vemos cómo el precio del pollo ha subido, de los huevos, de la carne de cerdo, aunque eso signifique disminuir ventas. Evidentemente, cuando suben los precios, disminuye el consumo. En el caso de los productores de leche, se ven incapacitados de trasladar el incremento de costos al precio de venta de su producto, porque el precio es fijado unilateralmente por la industria y la industria no ha ajustado los precios de compra de leche en un nivel proporcional al incremento de los costos. Esto se está traduciendo en una drástica caída de la producción de leche, porque los ganaderos no ven otra alternativa que mandar vacas al camal para cubrir sus costos. Están cerrando establos, estamos perdiendo el hato ganadero nacional, se está erosionando severamente, y esto es algo que nos preocupa en grado sumo, porque además la leche que se importa para cubrir el hueco que dejan los productores nacionales que se retiran es mucho más cara que el precio que se le paga a los productores nacionales. Esta situación nos tiene sumamente preocupados y invitamos a la industria permanentemente a que nos dé explicaciones, nos dé su interpretación del problema, porque bajo el marco legal actual no hay forma que el Estado pueda obligar a la industria a subir los precios. Por eso es que hemos elevado a la Comisión Agraria un proyecto de ley de regulación de la cadena láctea, porque no vemos otra alternativa para equilibrar este mercado que es un mercado distorsionado por el monopolio y el monopsonio. Hay un gran dominio de mercado en el mercado lácteo. Muy bien. Solamente para cerrar este tema sobre el proyecto de ley, inmediatamente nos ha escrito la congresista Olivos. Yo les comentaba, es la presidenta de la Comisión Agraria, está escuchando atentamente esta entrevista y dice ella, ¿no?, que lo que han mandado es la respuesta de una opinión que ellos mismos han solicitado, es decir, la Comisión Agraria, que no es un proyecto de ley, sino que usted diga cuál es el número de su proyecto de ley. Sí, con mucho gusto me comunicaré con la congresista Olivos para enviarle el cargo, el código de ingreso de nuestro proyecto, que no es a lo que ella hace referencia, es una opinión de otro tipo. El proyecto ha ingresado hace aproximadamente un mes y con mucho gusto le enviaré a la congresista y a ustedes, Karina, el cargo de... Por supuesto, a nosotros también, para que queden clarísimas las cosas para nosotros y para nuestros oyentes. Muchísimas gracias al señor Carlos Lozada, director de Desarrollo Ganadero del Ministerio de Agricultura.